Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 48 minutos del 16 de marzo de 2018, con fundamento en el artículo 55, párrafos primero y segundo del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la sesión pública convocada para este día. Se instruye a la secretaria general verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Certifico y hago constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. A su vez, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en 1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta de la sesión pública número 11 de fecha 15 de marzo de 2018. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo A. Seburarchila correspondiente al expediente TECH-JI-019-2018 y acumulados promovidos por Genaro Morales Avendaño, Mauricio Mendoza Castañeda, Robert Williams Hernández Cruz y Mercedes Nolvérida León Hernández, en su calidad de representantes propietarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra de la resolución IEPC, /CG, /R, /009, /2018, emitida el 12 de febrero de 2018 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Número 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente a los expedientes TECH-JDC-002-2018, promovido por Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez Pérez, Luis Tomás Lazos Monterrosa y Carmelita Ruiz Guzmán, en calidad de indígenas y ostentándose como integrantes del Ayuntamiento de Zitalá, Chiapas, en contra de la omisión del Congreso del Estado de Chiapas, del presidente de la mesa directiva y de la Comisión Permanente del Congreso referido, de pronunciarse sobre las renuncias que presentaron a los cargos para los que fueron electos, de la declaración de desaparición del referido ayuntamiento, así como de la solicitud de validar e integrar al nuevo Consejo Municipal de Zitalá, Chiapas. Segundo expediente, TECH-049-2017 y TECH-JI-050-2017, promovidos por Juan Salvador Camacho Velasco y el director general de la revista Areópago y o editorial Areópago SADCB, respectivamente, en contra de la resolución del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictada el 30 de noviembre de 2017, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica IEPC PE CQD QFCG CG 008/2017, en la cual se les consideró administrativamente responsables de las imputaciones en su contra y se les impuso como sanción el pago de una multa. Número 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH-JDC-069/2017, promovido por Carolina Gómez Ramírez en su calidad de síndica del Ayuntamiento Constitucional de Salto de Agua, Chiapas, en contra del presidente municipal del citado ayuntamiento, por impedirle el ejercicio de las funciones inherentes al cargo, no permitirle participar en las sesiones de cabildo por falta de convocatoria, negarle el conocimiento del estado que guarda la cuenta pública y la documentación concerniente a las actividades cotidianas del encargo, lo cual, a juicio de la actora, constituyen acciones de discriminación, inequidad y violencia política de género, los cuales hago constar que se encuentran identificados en el listado de publicación fijado en los estrados de este órgano colegiado, así como en la página electrónica del tribunal, con la debida anticipación a la presente sesión. En la cuenta magistrada y magistrados. Se somete a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de la sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56
del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se han realizado las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. Se hace constar que el orden del día y el acta de la sesión pública número 11 de fecha 15 de marzo de 2018 son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo Acebur Archila, correspondiente al expediente TECH, /JI, /019, /2018 y acumulados, promovidos por Genaro Morales Avendaño, Mauricio Mendoza Castañeda, Robert Williams Hernández Cruz y Mercedes Nolvérida León Hernández, en su calidad de representantes propietarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra de la resolución IEPC-CG-R-009-2018, emitida el 12 de febrero del 2018 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En la cuenta magistrada y magistrados. Presidente. Adelante, magistrado. Magistrada, con fundamento en lo expuesto en el artículo 56, párrafo primero del reglamento interior de este órgano colegiado, en relación al 347 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, solicito a este pleno me permita retirar el proyecto de resolución correspondiente al expediente TECH, /JI, /019, /2018 y sus acumulados, a cual ya dio lectura la Secretaría General de Acuerdos, para que proceda yo a hacer un mejor análisis a algunas observaciones hechas por ustedes mismos y su servidor, y pues pueda volver a meter a consideración de este pleno en la próxima sesión este asunto. Gracias, magistrado. Está a consideración la solicitud de retiro del proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acebur Archila. Con mi solicitud. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. A favor del retiro. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. En el mismo sentido. Se hace constar y se da fe que por unanimidad de votos se aprobó el retiro del proyecto del juicio de inconformidad 19/2018 y acumulados. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución presentados por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. El primero, correspondiente al expediente TECH, /JDC, /02, /2018, promovido por Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez Pérez, Luis Tomás Lazos Monterrosa y Carmelita Ruiz Guzmán en su calidad de indígenas y ostentándose como integrantes del Ayuntamiento de Zitalá, Chiapas, en contra de la omisión del Congreso del Estado de Chiapas, del presidente de la mesa directiva y de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, de pronunciarse sobre las renuncias que presentaron a los cargos para los que fueron electos, de la declaración de desaparición del referido ayuntamiento, así como de la solicitud de validar e integrar al nuevo Consejo Municipal de Zitalá, Chiapas. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Gisela Rincón Arreola dar cuenta del proyecto de referencia. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Con fundamento en los artículos 102, numeral 13, fracción quinta y 411, numeral 1, fracción primera, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas en relación al 28, fracción octava, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaría General.
Del análisis al escrito de demanda se advierte como acto impugnado la omisión del Congreso del Estado de Chiapas, presidente de la mesa directiva y comisión permanente del Congreso en cita, de pronunciarse respecto a las renuncias que presentaron los impugnantes a los cargos para los que fueron electos, de no acatar lo dispuesto en los artículos 1, 2, párrafo cuarto, inciso A, fracción séptima, 115 fracciones primera, parte final y tercera, párrafo cuarto de la Constitución Federal, 7 y 81, párrafo cuarto de la Constitución Local, 28, párrafo segundo, 155, 156, 157, 159 y 161, primer supuesto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, de declarar procedente la desaparición del Ayuntamiento de Iztala, Chiapas, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros. Y como consecuencia de ello, la omisión de nombrar e integrar a dicho Consejo Municipal, validando a las personas propuestas en los escritos de 6 de octubre, 28 de octubre y 1 de diciembre de 2017, lo que la magistrada propone estimar fundado por las siguientes consideraciones. Los actores esencialmente aducen que les causa agravio la omisión de pronunciarse a los escritos, el primero de 6 de octubre, mediante el cual presentaron sus renuncias ante el Congreso del Estado de Chiapas para separarse del cargo conferido. El segundo de 28 de noviembre, mediante el cual reiteraron sus renuncias y solicitaron a las responsables se pronunciara respecto a ellas. Y finalmente el tercero de 30 de noviembre, mediante el cual solicitaron una vez más al Congreso del Estado la validación de sus renuncias. Cabe señalar que aun y cuando los actores no lo manifiestan expresamente y supliendo la deficiente expresión de agravios de sus escritos de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 415, numeral 1 del Código de la Materia, se infiere que el derecho a que les es vulnerado es el de petición. En ese tenor tenemos que los artículos 8 y 35, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 22, fracción cuarta de la Constitución Libre y Soberana del Estado de Chiapas, establecen el derecho de petición en materia política, como prerrogativa de los ciudadanos de la República y del Estado, así como el deber jurídico de los funcionarios y empleados públicos de respetar este derecho cuando sea solicitado por escrito de manera pacífica y respetuosa. De auto se evidencia que a la fecha en que se resuelve, la autoridad responsable no ha otorgado una respuesta a los actores, por lo que de un análisis a la normatividad concerniente al Congreso del Estado de Chiapas, se evidencia que no existe una temporalidad específica para dar respuesta a la solicitud planteada por los impugnantes. Sin embargo, en aras de preservar ese derecho constitucional, la responsable debe acatar lo dispuesto por el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución Federal, que establece que toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término a los peticionarios. En base a lo anterior, la magistrada ponente propone declarar fundados los agravios que hacen valer los accionantes y ordenar al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, quien resulta ser el representante legal del mismo, dar respuesta a las peticiones de los accionantes en los términos precisados en el proyecto de cuenta. Es la cuenta magistrada y magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase de manifestar o levantando la mano. Solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado Guillermo Acibur Archila, Con el sentido del proyecto. magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, Con mi propuesta en sus términos. magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TECH, diagonal JDC, diagonal 002, diagonal 2018, promovido por Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez Pérez, Luis Tomás Lazos Monterrosa y Carmelina Ruiz Guzmán, en su calidad de primer regidor, síndico municipal, segunda regidora, cuarta regidora, quinto regidor, sexta regidora, regidora de representación proporcional, regidor de representación proporcional y síndica suplente, respectivamente, en contra de las omisiones atribuidas al Congreso del Estado de Chiapas, al presidente de la mesa directiva
y a la Comisión Permanente del citado Congreso respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo, se declaran fundados los agravios hechos valer por los accionantes y, por tanto, se ordena al Congreso del Estado de Chiapas, por conducto del presidente de la mesa directiva y representante legal del mismo, para que dentro del plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución, resuelva sobre la petición que le fue planteada por los accionantes, tomando en cuenta los parámetros precisados en la presente determinación, debiendo notificarles personalmente por escrito la resolución respectiva a los peticionarios por las razones asentadas en los considerandos 8º y 9º de esta sentencia. Tercero, la autoridad responsable deberá informar a este Tribunal Electoral dentro de los 2 días hábiles siguientes al debido acatamiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio con la que cuenta este tribunal en términos del considerando 7º de esta determinación. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo al segundo proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al expediente TECH, /JI, /049, /2017 y TECH, /JI, /050, /2017, promovidos por Juan Salvador Camacho Velasco y el director general de la revista Areópago y o editorial Areópago SADCB, respectivamente, en contra de la resolución del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictada el 30 de noviembre de 2017, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica IEPC-PE CQD QFCG CG 008 /2017, en la cual se les consideró administrativamente responsables de las imputaciones en su contra y se les impuso como sanción el pago de una multa. Es la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Gisela Rincón Arriola dar cuenta del proyecto. Con su instrucción, magistrado presidente. Con fundamento en los artículos precisados con anterioridad, procedo a dar cuenta de los juicios de inconformidad, cuyas generales ya fueron leídos por la secretaria general de este tribunal. En los juicios de inconformidad, los actores hacen valer diversos agravios, entre los cuales se encuentran que no se colma el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña electoral, así como violación al principio de presunción de inocencia, los que serán atendidos de forma preferente, ya que el análisis de dicho elemento en relación al principio de presunción de inocencia le reporta mayor beneficio a los actores, en tanto atiende el núcleo de la irregularidad, ya que si tal agravio se declara fundado, ello sería suficiente para revocar la resolución cuestionada. Esto se realiza siguiendo el criterio adoptado por los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sub JRC 194-2017, sub JRC 195-2017 y sub JDC 484-2017 acumulados. En ese orden de ideas, tenemos que la definición legal de los actos anticipados de precampaña y campaña electoral la encontramos prevista por el artículo 3, numeral 1, fracción cuarta, incisos A y B del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de cuya definición se advierte que la prohibición de llamar a votar en contra o a favor de una candidatura o partido, de publicitar plataformas electorales o de posicionar a alguna para que obtenga una candidatura, se limita solo a expresiones explícitas, es decir, solo están prohibidos los llamados de apoyo o rechazo electoral, la publicidad o los posicionamientos hechos en forma explícita o bien unívoca e inequívoca a partir de los elementos presentes en el mensaje. En otras palabras, únicamente prohíbe aquellos llamados expresos al voto. Ante tal precisión, en apego al artículo 1 de la Constitución Federal, debe tomarse en consideración, acorde al principio pro persona y a la interpretación gramatical del artículo ya citado, que la restricción a la libre configuración del debate público y la libertad de expresión es mínima, acorde y congruente con el sistema adoptado por legislador federal, que en el artículo 3, numeral 1, incisos A y B de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece similar criterio al que ya tiene nuestra legislación local. En el caso concreto, la autoridad responsable tuvo por acreditado el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña
con lo sentado en el acta circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/4 042 de 28 de octubre de 2017. Respecto a los anuncios espectaculares y publicación en la red social denominada Facebook, con la cual acreditó que Juan Salvador Camacho Velasco realizó actividades anticipadas de proselitismo y difusión de propaganda para posicionarse y buscar el apoyo de la ciudadanía con fines electorales a un cargo de elección en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con lo cual se establece la hipótesis de culpabilidad. Sin embargo, al principio de presunción de inocencia, para tener por acreditada la hipótesis de culpabilidad, la responsable estaba obligada a justificar, inciso A, que los datos que ofrece el material probatorio que obran en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, en el sentido de establecer que el denunciado en forma expresa llamó a votar en su favor. Y B, que se desvirtuaba la hipótesis alternativa de inocencia aducida por la defensa, esto es, que los hechos denunciados no tuvieron fines proselitistas, sino que por el contrario, su único objetivo fue el de publicitar la revista mediante espectaculares y dar un mensaje a los seguidores de Facebook de Juan Salvador Camacho Velázquez, descartándose los contraindicios disponibles, lo cual no realizó la responsable, como se advierte de la revisión de la resolución impugnada, pues tal como lo argumentaron los actores, la autoridad responsable violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues calificó de forma errónea los hechos probados en el expediente, toda vez que no existen pruebas que acrediten que los actores llamaron en forma explícita, expresa e indudable a votar en favor de Juan Salvador Camacho Velasco. Por tales alegaciones realizadas por los actores, así como del análisis de las constancias que integran el procedimiento especial sancionador de donde deriva la resolución impugnada, la magistrada ponente concluye que la responsable no se ajustó al estándar de presunción de inocencia, calificando de forma incorrecta los hechos probados. Lo anterior, toda vez que no se advierte que existan elementos explícitos realizados directamente por el acusado, que evidencien un acto anticipado de precampaña o campaña, pues en las expresiones que se observan del material probatorio que obra en el expediente no contienen en ningún caso algún llamado explícito, expreso, indudable de respaldo electoral. Por tanto, tales elementos no resultan suficientes para reprochar alguna responsabilidad al denunciado, incluso suponiendo que su conducta pudiera considerarse cercana a lo prohibido, no existen elementos de prueba que demuestren que rebasó lo permisible, máxime si de las probanzas del expediente no se observan elementos de un acto anticipado de precampaña o campaña electoral. Al respecto, efectivamente, de los elementos probatorios que obran en el expediente, no se desprende que Juan Salvador Camacho Velasco haya solicitado algún tipo de respaldo electoral. Por el contrario, de las manifestaciones y material que existen en actos, se observa que el ciudadano, respecto a los espectaculares, el artículo en la revista Areópago y la publicación en Facebook realizada en su perfil personal, no hizo llamado expreso al voto. Asimismo, si el actor no incurrió en la falta denunciada, tampoco puede sostenerse que la revista Areópago y o editorial Areópago, Sociedad Anónima de Capital Variable, es responsable por la misma falta. Por tanto, con base en los razonamientos expuestos, la magistrada ponente propone al Pleno revocar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado, magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase manifestarlo levantando la mano. Solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegurar Chila. Con el sentido del proyecto. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mi propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor del proyecto. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 49/2017 y 50/2017 acumulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 049/2017 y 050/2017 se resuelve: primero, es procedente la acumulación del juicio de inconformidad número TECH/JI/050/2017 al diverso TECH/JI/049/2017, por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente resolución a los autos del primero de los expedientes mencionados. Segundo, son procedentes los juicios de inconformidad número
TECH, diagonal JI, diagonal 049, diagonal 2017, y TECH, diagonal JI, diagonal 050, diagonal 2017, acumulados, promovidos por Juan Salvador Camacho Velasco y el director general de la revista Areópago y o editorial Areópago SADCB, respectivamente, en contra de la resolución del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictada el 30 de noviembre de 2017 en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica IEPC diagonal PE diagonal CQD diagonal Q diagonal FCG diagonal CG diagonal 008 diagonal 2017 por las consideraciones vertidas en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Tercero, se revoca la resolución del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dictada el 30 de noviembre de 2017 en el procedimiento especial sancionador número IEPC, diagonal PE, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal FCG, diagonal CG, diagonal 008, diagonal 2017, atento a los argumentos asentados en el considerando sexto de este fallo. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado. Doy cuenta con el punto 6 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH, diagonal JDC, diagonal 069, diagonal 2017, promovido por Carolina Gómez Ramírez, en su calidad de síndica del Ayuntamiento Constitucional de Salto de Agua, Chiapas, en contra del presidente municipal del citado ayuntamiento por impedirle el ejercicio de las funciones inherentes al cargo, no permitirle participar en las sesiones de cabildo por falta de convocatoria, negarle el conocimiento del estado que guarda la cuenta pública y la documentación concerniente a las actividades cotidianas del encargo, lo cual, a juicio de la actora, constituyen acciones de discriminación, inequidad y violencia política de género. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Rodolfo Guadalupe Lazos Balcaza dar cuenta del proyecto. Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del expediente TEECH, diagonal JDC, diagonal 069, diagonal 2017, cuyas generales han sido leídas por la Secretaria General. En el asunto que nos ocupa, la pretensión de la actora consiste en que este órgano colegiado ordena al presidente constitucional del Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, Chiapas, que le permita ejercer y desempeñar debidamente el cargo por el que fue electa como síndica municipal, con todos y cada uno de los derechos y obligaciones que ello conlleva. Esto es, que sea convocada a las sesiones de cabildo a efecto de participar en las mismas, que le proporcionen un espacio físico y mobiliario necesarios y adecuados para poder desempeñar las funciones de su cargo, que le sean otorgadas las prestaciones de ley para las actividades que desempeña, particularmente los bonos y los viáticos. En suma, ser sujeta a un trato igualitario como el dado a todos los demás integrantes del cabildo. La causa de pedir se sustenta esencialmente en que el presidente municipal de ese ayuntamiento viola su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo, ya que dicha autoridad le impide el ejercicio de sus derechos y obstaculiza el cumplimiento de sus obligaciones, los cuales se encuentran previstos tanto en la Ley Orgánica Municipal, así como en la electoral del Estado de Chiapas. En consecuencia, la litis en el presente juicio consiste en establecer la existencia de los actos y omisiones atribuidos al presidente municipal de Salto de Agua, Chiapas, en perjuicio de los derechos político-electoral de ser votada de Carolina Gómez Ramírez en su vertiente de ejercicio del cargo. Además, en su caso, determinar si dichos actos y omisiones constituyen violencia política de género. A juicio de este tribunal electoral, se considera que el agravio relativo a la violación del derecho político electoral en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, así como el relativo a la violencia política por razones de género, atribuidos al presidente municipal de Salto de Agua de Chiapas, expresados por la parte actora, resultan fundados en atención a lo siguiente. Por una parte, del material probatorio que obra en autos, se desprende que el presidente municipal del Ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas, no convoca a la síndico municipal a las sesiones de cabildo, pues si bien obran en el sumario 6 actas de sesión, todas del año 2015, en las que figura la firma autógrafa de la actora, lo cierto es que ello no acredita que con posterioridad a esa fecha, la impetrante fue convocada continuamente a las sesiones subsecuentes, pues no fue exhibida documental alguna en la que consta tal circunstancia, ya que en el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, únicamente se sostiene que la síndico municipal no llega normalmente a desempeñar sus labores, pues solo acude cuando ella lo desea, como es en el caso de la sesión de 20 de enero del año 2017, sin que esta aseveración sea debidamente acreditada en autos. Aunado que también
se encuentra evidenciado que la actora ha solicitado se le proporcione diversa información y documentación relativa a las actividades de su encargo, ello con el objeto de cumplir con las funciones del área de la sindicatura municipal, sin que el presidente municipal haya dado respuesta a los mismos, a través de alguna vía oficial, pues se reitera, no existe en el sumario documento probatorio que indique ese hecho. Por lo anterior, lo arguido por el presidente municipal del Ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas, en su informe circunstanciado, únicamente constituyen simples manifestaciones sin sustento probatorio. Por lo tanto, la actitud asumida por el presidente municipal de Salto de Agua, Chiapas, resulta una obstaculización o incumplimiento en el desempeño de las funciones de la actora, vulnerando su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de ejercer el cargo. Ahora bien, en cuanto a las omisiones atribuidas a la autoridad antes referida constituyentes de violencia política de género, cabe precisar que ello se acredita en el presente asunto por las siguientes razones. En primer término, el presidente municipal del Ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas, ha incurrido en omisiones que limitan el derecho político electoral de la actora y en ellas se colman los elementos para considerar la presencia de violencia política de género, atendiendo a 5 puntos que pueden considerarse una guía de acuerdo al protocolo para atender la violencia política de género. Esto es, 1. La omisión tuvo como resultado anular el ejercicio del cargo público de la actora, derivado de la falta de convocatoria a las sesiones de cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Salto de Agua, Chiapas, y en el consecuente ocultamiento de información relevante que tenía derecho a conocer dada su posición de síndica municipal de dicho órgano edilicio. 2. La omisión se da en el marco del ejercicio del derecho político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. 3. La omisión resulta en una afectación que daña la estabilidad emocional de la actora en atención a la indiferencia institucional a que fue sometida con el actuar negligente y omisivo de la autoridad señalada como responsable. 4. De igual forma, la omisión fue perpetrada por un agente del Estado, como resulta ser el presidente municipal de Salto de Agua, Chiapas. Finalmente, se acredita la existencia del quinto elemento indispensable para sostener una tesis concreta de violencia política de género. Esto es, que la omisión se dirige a Carolina Gómez Ramírez por el hecho de ser mujer y que además se autoascribe como indígena, teniendo un impacto diferenciado, tal como se explica a continuación. Como respuesta a los hechos y agravios de la parte actora encaminados a evidenciar la violencia política de género a que ha sido sometida por la autoridad responsable, esta ofrece argumentos que no cuentan con un sustento normativo que lo ampare. Peor aún, estima como algo consustancial o natural al ejercicio de la actividad política la violencia como parte de lo que denomina juego político, además de considerar que al no ser una práctica dirigida a la totalidad de los integrantes del cabildo del género femenino, no se acredita una conducta generalizada de violencia política por razones de género. Lo expuesto por la autoridad responsable en su informe circunstanciado es un indicador de cómo la actitud que asume tiende a minimizar el problema de la violencia política de género en su contexto local, además de que su postura frente al asunto es responsabilizar de sus propias omisiones a la parte denunciante, y además sosteniendo que el acceso efectivo a la justicia como garantía individual de todo gobernado y protegida legal y constitucionalmente no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, escudándose en violencia política por razones de género, cuando en realidad constituyen diferencias de opiniones en el ejercicio del cargo y debido a la naturaleza deliberativa del cabildo, y de ahí lo fundado del agravio. En otro orden de ideas, este tribunal considera infundado el agravio de la actora respecto que le han negado proporcionar un espacio digno dentro del Palacio Municipal por carecer del mobiliario necesario para desempeñar sus funciones como síndico municipal. Lo anterior, en razón de que si bien la parte actora no ofrece ni exhibe material probatorio alguno que, a efecto de acreditar su dicho, aunado a que del caudal probatorio emitido por la responsable, se advierte la existencia de las constancias de resguardo firmadas por la síndica municipal, de las que se advierte la entrega y resguardo de diverso material inmobiliario adecuado para el desempeño de sus funciones, con lo que se arriba a la conclusión de que, contrario a lo sostenido por la impetrante, esta sí cuenta con el equipo necesario para realizar sus funciones. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestar o levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegura Archila. A favor del proyecto. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el sentido del proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo A Hernández. favor. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 69/2017 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 69/2017 se resuelve
Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Carolina Gómez Ramírez. Segundo, se condena al Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, Chiapas, a cumplir con los efectos de la sentencia en los términos del considerando séptimo de la presente resolución. Tercero, se apercibe al Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, Chiapas, con fundamento en el artículo 418, numeral 1, fracción tercera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que de no dar cumplimiento a la presente sentencia en sus términos, se le impondrá una multa de 100 unidades de medida y actualización. Cuarto, con el propósito de hacer efectiva la salvaguarda del derecho a ejercer el cargo de elección popular de la actora Carolina Gómez Ramírez, una vez que cause estado esta sentencia, el Tribunal Electoral realizará periódicamente requerimientos a la responsable para verificar el cumplimiento de la misma en términos del considerando séptimo de esta sentencia. Quinto, remítase copia certificada de la presente sentencia a la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Jalapa de Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, para que la referida autoridad jurisdiccional se encuentre en aptitud de pronunciarse como en derecho corresponde en relación al juicio ciudadano promovido el 8 de marzo del año en curso por Carolina Gómez Ramírez, mismo que se encuentra vinculado al expediente que hoy se resuelve. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida, siendo las 15 horas con 25 minutos del día de su inicio. Siendo las 15 horas con 25